Bendiciones en este viernes 6 de mayo, viernes que pertenece a la tercera semana del tiempo de Pascua y en la cual pues unido a los textos que hemos pues meditado en función de las fiestas que tuvimos a lo largo de este día, principalmente eran los apóstoles Felipe y Santiago, pues hemos venido reflexionando o enfatizando mucho sobre lo que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida, que si bien es cierto algunos pues biblistas y demás lo colocan al nivel, por ejemplo, que tienen los sinópticos en el momento de la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía. Dicho de otra manera, mientras Lucas, Mateo y Marcos colocan la institución de la Eucaristía en el momento de esa última cena, que es por decirlo en el momento ritual donde Jesús va introduciendo lo que va a ser la Eucaristía en función de su entrega amorosa, Juan tal vez no enfoca tanto las palabras del Señor en función de la Eucaristía, pero ¿por qué? Porque ha dedicado todo un capítulo para dar a entender y que la gente reflexione sobre el papel vital de Jesús como verdadera comida, como verdadera bebida, que es parte de lo que dice justamente en el fragmento que hoy pues estamos escuchando. El texto o el relato del Evangelio según San Juan del capítulo 6 va como en un momento, estamos llegando al punto más alto de la tensión. Ya los judíos están llegando a una incomprensión más espiritual que verdaderamente de pensamiento, en el entendido de que aquello que los impulsaba a seguir a Jesús, más que una profundidad espiritual, más que un motivo religioso o un motivo de fe, era justamente un motivo material. De hecho, si empezamos a leer todo el capítulo, que es pues como que tiene como un preludio el milagro de la multiplicación, la gente estaba tan maravillada de ver su estómago tan lleno y de una manera tan milagrosa, pero sobre todo de tan poco esfuerzo para ellos, que iban a declarar a Jesús el Mesías y iban a entrar triunfales en Jerusalén. A lo que Jesús, por lo tanto, mejor decide separarse. Y es que hay que entender esto. Muchas veces creemos que la presencia de Dios en nuestras vidas, pues, se tiene que ver marcada en un momento, pues, de cómo llamarlo, de vacas gordas, de un momento de bastante, pues, acomodo material y demás. Y no necesariamente es eso. Obviamente son bendiciones de Dios, pero comprendiendo verdaderamente que justamente es la vida posterior a este paso terrenal en la cual tenemos que enfocar nuestra existencia, y por eso Cristo se convierte en ese pan, en ese nuevo maná que nos permita pasar por el desierto de nuestra vida terrena para poder llegar a la vida eterna. Pero como decía San Agustín, reflexionando sobre este texto, y aquí sí hablo un poquito más para los que somos católicos, que obviamente participamos de la Eucaristía, ¿cuál es el valor que tiene verdaderamente la Eucaristía en mi vida? ¿Cuál es el sentido y sobre todo cuál es el reconocimiento que le doy al pan consagrado? Porque como dice San Agustín, disculpen que esto un poco la mirada para leer esa parte, dice: comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en Cristo y quien con Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente su carne, aunque material y visiblemente toque con sus dientes el sacramento y de la sangre de Cristo. Entonces, vean qué duro esto que dice San Agustín, digamos, nosotros con qué disposición vamos a la misa, por ejemplo. ¿Cuál es el significado que le damos? Que pues despierta en nosotros ese encuentro con el Señor, tanto en su palabra como ya en el banquete eucarístico. Voy a la Eucaristía con prisas, voy a la Eucaristía corriendo, voy a la Eucaristía en pijamas, voy a la Eucaristía pues en pantaloneta, siempre pensando con el celular, siempre revisándolo constantemente. Eso es de lo que habla San Agustín. O sea, tenemos que reconocer la presencia de Jesús, y no solamente esa presencia, el respeto que conlleva, sino el gran gesto de amor de convertirse en mi alimento. ¿Qué te impide ir a la misa y no comulgar? Evidentemente, y partamos de que es importante ir a comulgar en un estado de gracia y confesarse frecuentemente.
pero a menos que haya algo que te marque verdaderamente, ¿por qué no recibes al Señor? Si es el alimento que nos da la fortaleza para caminar día a día en este desierto de nuestra vida. Y aquí pues quiero amarrar pues esta reflexión sobre el valor de la Eucaristía y el significado de reconocerle, porque al final el pueblo que escucha en este momento es incapaz de abrirse a reconocer en la Eucaristía, en el pan de vida, a Jesús como aquel maná que fortalece, como aquel Mesías que no llegará en gloria en esta primera parte, sino que a través de la obediencia y el sufrimiento, así como a los judíos les costó reconocerle, así también nosotros a veces nos cuesta reconocer esa presencia del Señor. Y quiero amarrar esto, como decía, con la fiesta que hoy celebramos. Bueno, mi carisma salesiano, soy un salesiano cooperador, pertenezco a la Obra de Don Bosco, estoy enamorado de la Obra de Don Bosco, y hoy 6 de mayo recordamos a Santo Domingo Sabio, patrono de los monaguillos, patrono de los niños cantores, un gran intercesor y patrono de las mujeres embarazadas. Pero sobre todo quiero hacer énfasis en un gesto. Santo Domingo Sabio duró 15 años nada más en el mundo, y esos 15 años fueron suficientes para alcanzar la santidad. Y hay uno de los textos que más llama la atención, es que era tal su amor a Jesús que él recibe la primera comunión a los 7 años. Y a los 7 años, él, después de recibir a Jesús, dice o hace los siguientes propósitos: me confesaré constantemente y comulgaré frecuentemente siempre que el confesor me lo permita. Santificaré los días festivos, que los días festivos no son propiamente los feriados y andar de fiesta. Estamos hablando de las fiestas de precepto, de nuestra liturgia. Celebrar las celebraciones, valga la redundancia, importantes de nuestra fe. Mis amigos serán Jesús y María. Y el último, que es impresionante: morir antes que pecar. Y podríamos pensar que estos propósitos podrían ser de personas como San Agustín y demás, que también obviamente los vivieron, decir, después de un largo y extenso camino pastoral y demás. Pero no, Santo Domingo Sabio hace los propósitos después de recibir la primera comunión a los 7 años. Santo Domingo Sabio lo entendió todo y se dio cuenta que acababa de recibir el mayor de los tesoros, el mayor de los, justamente de las gracias, que era a Jesús mismo. Dios primero, nosotros, guiados por la luz del Espíritu Santo, podamos llegar a ese reconocimiento. Que podamos decir, como decía San Agustín, tarde te amé, porque tal vez nos dimos cuenta adentrado en nuestra vida el verdadero valor y el verdadero tesoro que estábamos recibiendo. Pero qué bendición es poder darnos cuenta que hemos sido colmados de una gracia impresionante, al punto de poder recibir y alimentarnos del Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre se convierte en pan para darnos la fuerza para seguir adelante. Solo el que come el cuerpo de Cristo, solo el que bebe la sangre de Cristo, solo aquel que es capaz de reconocerle, es capaz de la vida eterna. Pidámosle al Señor verdaderamente la gracia de, como Santo Domingo, entenderlo todo, y que nuestros amigos sean Jesús y María en todo momento y en todo lugar, pero sobre todo que prefiramos antes morir que ofender a Dios. Feliz viernes.